Bueno, buenas tardes y gracias por asistir a esta tradicional rueda de prensa después de la Junta de Portavoces. Quiero que mis primeras palabras sean en recuerdo de mi compañero Joan Mesquida. Ya saben que desgraciadamente falleció ayer después de una larga y penosa enfermedad. Era miembro del comité permanente de mi partido, que estuvo prácticamente hasta el último momento trabajando precisamente en este órgano de gobierno de Ciudadanos. Vicesecretario segundo, ya saben que fue director general de la Policía, de la Guardia Civil, fue secretario de Estado de Turismo y en la pasada legislatura fue portavoz adjunto, igual que yo, del grupo parlamentario. Yo conocí a Joan siendo abogado del Estado, porque tuvo un determinado problemilla que me voy a guardar, y luego la vida nos llevó juntos a este partido, a Ciudadanos. Estas son las casualidades que pasan en la vida. Luego coincidimos, además, en el despacho al lado, en el piso quinto, y muy cerca en el escaño. Yo era un novato, acababa de entrar en política y la verdad que todo se lo preguntaba a él. No hacía absolutamente nada sin que Joan me diera su plácet. Así que, en fin, solo decirles que le vamos a echar, desde luego, mucho de menos en Ciudadanos. El segundo tema que tengo que plantearles es, desde luego, la controversia o la polémica que se ha generado esta mañana en relación con la aprobación de los presupuestos de la Cámara, con la aprobación de los presupuestos del Congreso de los Diputados. Miren, nos parece en Ciudadanos un auténtico bochorno lo que ha ocurrido esta mañana. Es decir, el Congreso de los Diputados, en su proyecto de presupuestos de la Cámara, que luego tiene que mandar al Ministerio de Hacienda para que sean integrados dentro de los presupuestos generales del Estado, preparaba subir un 0,9% el salario a los diputados. Esto, desde luego, en la situación en la que se encuentra España, con una crisis que está machacando a los autónomos, a los trabajadores y a las familias españolas, yo no sé a quién se le habrá ocurrido esto. Esta mañana mi compañera Lorena Roldán, que saben que es la portavoz de Ciudadanos en el Senado, me ha llamado precisamente para decirme que no se lo podía creer porque en la Junta de Portavoces del Senado habían planteado también esta posibilidad de subir el sueldo a los senadores. Y desde primera hora de la mañana, nosotros ya en la Junta de Portavoces del Senado nos hemos manifestado en contra de esta subida salarial, que no se subiera el sueldo ni a diputados ni a senadores y que sí se subiera el sueldo a los funcionarios de las dos cámaras. No sé qué más tiene que pasar de verdad para que recobremos el sentido común y para que los políticos pensemos de una vez por todas que tenemos que ser ejemplares. En muchas partes de España tenemos los bares y los restaurantes cerrados. Tenemos a los comerciantes muertos de miedo porque no saben si van a poder abrir sus negocios. Hay centenares de miles de españoles que no han cobrado su ERTE, que están pensando en el despido, que pueden perder el empleo y se plantea siquiera la posibilidad de que diputados y senadores se suban el sueldo. Nos vamos a oponer siempre a este despropósito. Pero además es que de esta forma se entiende claramente cómo el CIS ve que la mayor parte de los españoles piensa que los políticos somos parte del problema y no parte de la solución. Se entiende perfectamente el clima de desafección cuando existen opciones políticas, existen quien ha pensado que debemos subirnos el sueldo en esta situación. Y desde luego les pediría, he estado siguiendo las ruedas de prensa anteriores con atención, pues que se aclararan en relación a quién ha votado qué. Porque esto sí que es lamentable. Es decir, ha habido muchísima oscuridad. Ya saben que Ciudadanos no forma parte de la mesa, no se ha planteado el tema en la Junta de Portavoces. Parece ser que ha habido una primera mesa por la mañana antes de la Junta de Portavoces donde salía aprobado el presupuesto. Que luego no nos vengan a decir que es que pensaban votar que sí a una cosa y no a otra. En la primera mesa, al parecer, y quiero que la mesa lo aclare y quiero que los que están en la mesa se lo cuenten a los ciudadanos españoles, salía adelante aprobado el presupuesto. Y parece ser que ha tenido que haber, después de la Junta de Portavoces, una segunda mesa en donde se ha rectificado, menos mal, este criterio. Pero, hombre, es que siquiera plantearlo ya nos parece un bochorno y, desde luego, pedimos a los grupos parlamentarios que se aclaren en relación con lo que han votado en las distintas votaciones en la mesa. Y, en fin, esta desafección de la que les estoy hablando respecto a lo que puedan pensar los ciudadanos españoles de sus políticos, no me queda ninguna duda que se va a ver incrementada como consecuencia de la tramitación esta semana de la moción de censura del Grupo parlamentario Vox.
Lo conté ayer también en rueda de prensa y lo repito hoy. Nosotros, como iniciativa de la semana, llevamos al Senado la constitución de un comité de expertos independientes de verdad, que puedan hacer una evaluación independiente y científica de los errores de gestión de la crisis del COVID-19, para no volver a repetirlos, para poder aprender de ellos, para poder acabar con esta segunda ola y para que no se produzca una tercera ola. Miren, esta semana, como consecuencia de la moción de censura de Vox, ¿saben lo que pasa? Pues lo que pasa es que el miércoles no hay sesión de control. Lo que pasa es que tenemos que esta tarde votar si existen las medidas extraordinarias que suspenden la regla de gasto y los objetivos de déficit, y que el miércoles y el jueves 350 diputados van a estar ocupados y preocupados por la moción de censura de Vox, en lugar de poder, por ejemplo, el miércoles preguntarle al ministro de Sanidad, preguntarle a los distintos ministros qué están haciendo con la gestión de esta segunda ola, que es lo que de verdad le preocupa a la gente: la crisis sanitaria, la crisis social y económica, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, que desde luego la moción de censura no va a contribuir a acabar con ella. Es una moción, me lo han escuchado decir alguna vez, inoportuna, irresponsable y partidista. Inoportuna porque no es el momento. Irresponsable porque el foco tiene que estar puesto en las soluciones contra la pandemia. Y, desde luego, partidista porque pone el interés particular de esta formación política por encima del interés general de los españoles, que se encuentra ahora mismo en otro lugar, con otra preocupación, pensando en otra cosa diferente a la moción de censura. Miren, no va a restar un solo escaño al Gobierno Frankenstein. No lo va a debilitar, no lo va a cuestionar. El Gobierno Frankenstein va a salir más fuerte de esta moción de censura, más unido, provocado precisamente por la propia moción de censura. Además, va a fomentar la crispación, porque ya esperamos, efectivamente, un debate bronco en el que se pierdan las formas, en el que sigamos con la retahíla de culpas, en el que se utilicen vocablos grandilocuentes, en el que existan insultos o descalificaciones personales, etcétera, etcétera. Y, finalmente y sobre todo, el jueves terminará la votación de la moción de censura. La gente se seguirá contagiando, la gente se seguirá muriendo, la gente seguirá sin trabajo. Y esto es lo que verdaderamente nos importa a Ciudadanos.